¿Qué tal, chicas y chicos? Sean bienvenidos a este video cuyo título es Sumatorias Sigma. Comenzamos. Una sumatoria o sigma es una herramienta matemática representada por la letra griega sigma, que expresa la suma de n términos. Y esta sumatoria está representada por este símbolo, que ya dijimos que es la letra griega sigma. Y se lee de la siguiente manera: la sumatoria de una función cuando i tiene un valor igual a m hasta un valor n. Vamos a ver de qué está compuesto. Primero, antes que nada, es el símbolo de sumatoria. Este es el símbolo de sumatoria. Después tenemos la función que se va a sumar, el índice sumatorio, que es esta variable i, que puede ser otra variable, l, j, y tenemos la variable m, que nos indica que es el índice inferior o límite inferior o posición donde comienza la sumatoria. Tenemos esta n, que representa el índice superior o límite superior o la posición de la sumatoria donde terminará la misma. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo 1 que dice: la sumatoria de una constante 3 o de un número 3 cuando el índice sumatorio es igual a 1 y debe de llegar hasta 5. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos en el 1 y terminamos en el 5, este 3. Entonces nos quedaría 3 más 3 más 3 más 3 más 3, ya que comienza 1, 2, 3, 4 y 5. El límite superior es 5, por eso entonces si sumamos cada uno de estos 3, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15. Por lo tanto, la sumatoria del 3 cuando i vale 1 hasta el 5 es igual a 15. Un ejemplo 2 dice: la sumatoria de una variable, que en este caso es i, cuando i comienza en el 2 y termina en el 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta i va a tomar el valor inicial de 2 y va a seguir sucesivamente hasta llegar al valor de 6. Por eso entonces tenemos que 2 más 3 más 4 más 5 y 6, que es el límite superior. Sumamos 3 más 2, 5, más 4, 9, más 9, 14, más 6, 20. La sumatoria de la variable i cuando comienza en 2 y termina en 6 es igual a 20. Un ejemplo 3. La sumatoria de una variable i, pero ahora elevada al cuadrado, cuando i es igual a 1 y va a llegar a valer 5. Entonces, la i va a tomar el valor de 1 y después va a ir tomando el valor de 2 y luego el de 3 hasta llegar a el límite superior, que es 5. Por eso decimos que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es el límite superior. Si resolvemos las potencias y sumamos, me da un valor de 55. Un ejemplo 4 dice que la sumatoria de 1 sobre i cuando i comienza en el 3 y termina en el 6, ¿qué vamos a hacer? Esta i comienza en 3, aquí es 3, después 4, después 5 y finalmente con el límite superior, que sería 6. Y aquí tenemos un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto, ya que i comienza en 3 y termina en 6, así lo estipula el límite superior. Realizando las operaciones de fracciones nos da un valor de 57 sobre 60, que va a ser lo mismo, 19 veinteavos. Un quinto ejercicio dice: la sumatoria de esta función. Ya esta función es un poco más laboriosa, pero sigue siendo una función. La sumatoria de 5 menos i entre i al cuadrado más 1, cuando i valga 1 hasta llegar a 3. Entonces aquí el valor comenzamos con 1, en esta sí, luego seguimos con el 2 y luego seguimos con el 3 y ahí terminamos porque el límite superior es 3. 5 menos 1 entre 1 al cuadrado más 1 más 5 menos i, que en este caso ahora vale 2, entre 2 al cuadrado más 1 más 5 menos i, que ahora vale 3, entre 3 al cuadrado más 1. Y hasta aquí llegamos porque el límite superior es 3. Realizando las operaciones tenemos 4 medios, 3 quintos más 2 décimos. El resultado final son 14 quintos. ¿Cómo saber cuántos términos deben tener o deben de ser en una sumatoria? El número de términos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, pero ¿cómo saber que son realmente 5 términos? Lo podemos calcular con la diferencia, o sea la resta, del límite superior menos el límite inferior más una unidad. Aquí tenemos la fórmula: límite superior menos límite inferior más una unidad, es decir, más 1. Si observamos, el límite superior es 5,
menos el límite inferior es 1. Y aquí la diferencia es 4, más 1 son 5. Entonces tenemos un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. Entonces podemos deducir que estamos bien en el sentido de número de términos involucrados en esta sumatoria. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí la sumatoria de una variable elevado al cuadrado cuando i vale 1 y el límite superior es 5. ¿Cuántos términos deben de estar involucrados en esta sumatoria? El límite superior es 5, el límite inferior es 1, más la unidad, 5 menos 1, 4, más 1, 5 términos. Y aquí están los 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Tenemos la sumatoria de 1 sobre i. El límite superior es 6, el límite inferior es 3, 6 menos 3, 3, más 1, 4 términos. Y aquí están los 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Esto nos puede ayudar a ir verificando que vamos correctos en la solución de una sumatoria. Vamos a ver ahora propiedades de la sumatoria para poder resolver más rápidamente una sumatoria. Tenemos aquí la primera propiedad que dice que ahora designamos a k como un valor de cualquier constante, es decir que k ahora es cualquier número. El que te imagines y el que quieras. K va a ser cualquier número. Entonces dice que la sumatoria de una constante cuando i es igual a m y llega a n va a ser igual, esa sumatoria va a ser igual al límite superior menos el límite inferior más la unidad multiplicado por la constante que en este caso es k. Y de esta manera podemos calcular el valor directo sin hacer mucho procedimiento para encontrar el valor de la sumatoria de una constante. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo la sumatoria del 3 cuando i comienza en 1 y termina en 5. Tenemos que es un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos y tenemos un valor de 15. Límite superior que es 5 menos límite inferior que es 1, 5 menos 1, 4, más 1 son 5, por la constante que en este caso es 3, me da 15. Y si lo quieres visualizar de la siguiente manera, el límite superior por la constante me da el resultado de la sumatoria. Este ejemplo dice que la sumatoria de un número constante 3 cuando i es igual a 1 y límite superior es igual a 8. Aplicando la formulita, límite superior es 8, menos límite inferior es 1, más 1 multiplicado por la constante que en este caso es 3. 8 menos 1, 7, más 1 por 3. 7 más 1 es 8, por 3 es 24. La sumatoria del número 3 cuando i es 1 y termina en 8 es igual a 24. O lo ves de la siguiente manera, 8 por 3, 24. Esto se cumple siempre y cuando sea una constante. Y aquí está el procedimiento largo. Son desde el 1 hasta la posición 8. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumamos todo y al final nos sigue dando 24. El siguiente ejemplo de esta propiedad es la sumatoria del número 5 cuando i vale 1 y llega a el límite superior igual a 10. Dice la fórmula: límite superior 10 menos límite inferior 1 más la unidad multiplicado por la constante que en este caso es 5. 10 menos 1 es 9 más 1 por 5. 9 más 1 son 10 por 5. 10 por 5 son 50. La sumatoria del 5 cuando i comienza en 1 y termina en 10 es igual a 50. O si lo quieres ver, límite superior por la constante me da 50. 10 por 5, 50. Siguiente propiedad dice que la sumatoria de k, es decir, de una constante multiplicada por una función. Si yo tengo esta forma, esta estructura, puedo realizar lo siguiente. Saco la constante de la sumatoria, aquí ya la saqué, y nada más resuelvo la sumatoria de la función. Vamos a ver un ejemplo. Dice la sumatoria de la constante por i, o sea de 3i, cuando i vale 1 y llega a valer 4. ¿Qué hacemos de acuerdo a esta propiedad? Sacamos el 3 de la sumatoria, lo pasamos del lado izquierdo y me queda 3 por la sumatoria de i, cuando i vale 1 hasta 4. Entonces comenzamos con i que vale 1 y terminamos con i que va a valer 4. Por eso este 3 que está multiplicando a esta sumatoria por 1, 2, 3, 4. Si realizamos operaciones, 3 más 3, 6 más 4, 10. 3 por 10,
30. Entonces tenemos que la sumatoria de 3i cuando i vale 1 y llega hasta 4 es igual a 30. Es el valor de esa sumatoria. Un ejemplo más, tenemos que la sumatoria de 7i cuando i vale a 1 y que pueda llegar a valer hasta 6. ¿Qué hacemos? Tenemos una constante y una variable, sacamos la constante de la sumatoria y me queda 7 por la sumatoria de i. Entonces este 7 multiplica a esta sumatoria donde i comienza en 1 y termina en 6. 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realizamos operaciones. 7 por la sumatoria de todo esto que es 21. 21 por 7 me da 147. La sumatoria de 7i cuando i vale 1 hasta 6 es igual a 147. Una tercera propiedad dice que la sumatoria de una variable cuando i vale 1 hasta n valores. Aquí hay un punto importante. Observa que la variable i es lo mismo que el índice sumatorio. Si el índice sumatorio y la variable es la misma, entonces puedes aplicar este procedimiento rápido de solución, donde n es el límite superior y dice el límite superior por el límite superior más 1 entre 2. Y si te das cuenta, puedo obtener la sumatoria de manera directa. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la sumatoria de i cuando i es igual a 1 hasta 4. Observamos que la variable i es la misma que el índice sumatorio, por lo tanto puedo aplicar esta propiedad, donde dice que el límite superior, que en este caso es 4, por el límite superior más 1, que sería 4 más 1 entre 2. 4 más 1 es 5, 4 por 5 son 20, 20 entre 2 son 10. Por lo tanto, si yo quiero hacer la sumatoria de la variable i cuando empieza en 1 y termina en 4, su valor es 10. Siguiente ejemplo, aquí es un número pequeño, pero cuando tengamos un número muy grande de posiciones, nos conviene esta fórmula. La sumatoria de la variable i cuando i comienza en 1 y termina en 30. Entonces, límite superior, que es n, más el límite superior más 1, que es 30 más 1, entre 2. 30 por 31 entre 2. 30 por 31 me da 930 entre 2, me da 465. Aquí observa, por favor, tienes límite superior 30 y aquí es 31. O sea que si tuviésemos aquí un 200, sería 200 por 201, porque es sumándole 1. Siguiente propiedad dice que la sumatoria de la suma o resta de funciones. Aquí tengo una función f de i y tengo una función g de i. O sea, ahorita tengo dos, puedes tener 3, 4, 5 funciones. Recuerda que una función puede ser desde un monomio, binomio, trinomio, polinomio. Aquí puedes tener un monomio y un binomio, un trinomio, en fin. Y dice que la sumatoria de la suma o resta de funciones cuando i es igual al límite inferior hasta un límite superior, puedes hacer lo siguiente. Puedes descomponer esas funciones en funciones independientes, en sumatorias independientes. Aquí tengo la función f de i y automáticamente puedo tener una sumatoria de la función f de i más tengo una función g de i, puedo también separarlo como la sumatoria de g de i. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo la sumatoria de una función, que en este caso la función es 3i más i menos 5, cuando i vale 1 hasta 6. Si te das cuenta es lo mismo de acá arriba, tenemos una función de suma y resta de funciones. Por lo tanto, podemos separar cada una de estas funciones y tenemos la primera, que sería la sumatoria de 3i más, porque aquí hay un más, la sumatoria de i menos, porque aquí hay un menos, la sumatoria de un número constante que es 5. Todas estas sumatorias, claro está, empezamos con i igual a 1 y terminamos con 6. Ahora, si te das cuenta, acá arriba se veía un poco laborioso, pero ya al separarlos ya nos dimos cuenta que tenemos algunas propiedades que podemos aplicar. Por ejemplo, este 3 lo puedes sacar de la sumatoria y tenemos la sumatoria de una variable que es la misma que el índice sumatorio. Acá tenemos igual la sumatoria de i y menos la sumatoria de un número constante que es 5. Ahora resolvemos y observamos que esta i es lo mismo que el índice sumatorio, por lo tanto podemos aplicar una propiedad donde este 3 pues va a multiplicar a el límite superior, que en este caso es 6, más el límite superior más 1, que es 7 entre 2. Aquí tenemos la misma sumatoria i, por lo tanto tenemos 6 por 7 sobre 2. Acá observamos que es la sumatoria de una constante y recuerda que la sumatoria de una constante automáticamente podemos obtener su valor con el límite superior, que en este caso es 6, menos el límite inferior, que en este caso es 1,
sumándole la unidad y multiplicándolo por la constante, que en este caso es 5. Realizando operaciones, 6 por 7, 42 medios, igual aquí, 42 medios, 6 menos 1, 5, más 1 son 6, 6 por 5 y me queda de esta manera. Simplificamos, 42 entre 2, 21, 42 entre 2, 21, 6 por 5, 30. Realizamos esta operación de 3 por 21, que me da 63, más este 21 menos este 30. Podemos deducir que la sumatoria de la función 3i más i menos 5 cuando i vale 1 hasta 6, su valor de esa sumatoria va a ser igual a 54. Una propiedad más dice que la sumatoria de una variable i elevado al cuadrado, siempre y cuando esa variable i sea la misma que el índice sumatorio, podemos aplicar esta propiedad, donde el límite superior se multiplica por el límite superior más 1, que a la vez se multiplica por 2 veces el límite superior más 1, todo eso sobre 6. Vamos a aplicar esta propiedad y tenemos este ejemplo que dice la sumatoria de la variable i elevada al cuadrado. Y como observamos que la variable i es lo mismo que el índice sumatorio, entonces podemos aplicar esta propiedad. El límite superior es 5 por el límite superior más 1, 5 más 1, por 2 veces el límite superior, que es 2 por 5, más 1, todo esto sobre 6, 5 más 1, 6, 5 por 2, 10, más 1, 5 por 6, 30, y 10 más 1, 11. Realizamos operaciones, me da 330 entre 6, y finalmente obtenemos el valor de esta sumatoria, de esta variable i elevado al cuadrado, que va a ser 55 cuando i vale 1 y llega a valer 5. Un ejemplo más, dice la sumatoria de L al cuadrado cuando L vale 1 y su límite superior es 9. Si observas, sigue siendo la misma variable L con respecto al índice sumatorio, que es L. Por eso entonces podemos aplicar esta propiedad, donde dice que el límite superior, que en este caso es 9, más el límite superior más 1, por el límite superior por 2 más 1. 9 más 1, 10, 9 por 2, 18, 9 por 10, 90, 18 más 1, 19. Realizamos operaciones, 109 entre 6. Entonces podemos deducir que 18.6 es el valor de realizar la sumatoria de L al cuadrado cuando L comienza en 1 y termina en 9. Bien, chicas y chicos, les dejo aquí unos ejercicios para que practiquen y comprueben con el procedimiento de solución. Tenemos aquí la sumatoria de un número constante, la sumatoria de una variable i con un límite superior de 70 y que comienza en 1, la sumatoria de una variable i que comienza en 1 y termina en 100, la sumatoria de un número constante que comienza en 1 y termina en 50, la sumatoria de un producto de una constante por una variable que comienza en i igual a 1 y termina en 60, y la sumatoria de la suma y resta de esta función, que es 5i al cuadrado más 3i menos 2 cuando i es igual a 1 y termina en 20. Un último ejercicio dice que la sumatoria de 4i al cuadrado cuando i es igual a 1 y llega a valer 75. Observa que la variable i es la misma que el índice sumatorio. Los resultados aparecerán en 3, 2, de la primera sumatoria es igual a 40, la siguiente es igual a 2485, la sumatoria de i cuando comienza en 1 y termina en 100 es 5050, la sumatoria del número constante 205 y i es igual a 1 y termina en 50 es igual a 10250, las siguientes son 7320, 14940, y cuando la sumatoria de 4i al cuadrado cuando i comienza en 1 y termina en 75 va a ser igual a 573.800. Bien, chicas y chicos, hasta aquí este video. Te dejo mis enlaces de otros videos, compártelos, a alguien le pueden ser de utilidad.